Bienvenidos también todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. La semana que viene, el martes, el martes del 5 de julio, se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia. Los venezolanos quizás sea una de las fechas que tenemos medianamente clarificadas y tenemos conciencia de que efectivamente el 5 de julio tiene una significación histórica. Básicamente porque el 5 de julio, como todos sabemos, estudiamos en la escuela, no se trabaja, se declaró la independencia de Venezuela. El punto está que esa fecha, si bien es indiscutible que se declaró la independencia, tiene un significado, una relevancia y unas consecuencias muchísimo mayores, sobre todo para el momento presente y para lo que significa la entidad de lo que ocurrió ese día entre nosotros. Ese día, además de declarar la independencia y de romper con la corona española, ese día los venezolanos que sancionaron esa resolución en el Congreso General de Venezuela decidieron que los venezolanos dejásemos de ser súbditos de la corona para convertirnos en ciudadanos y que dejásemos de pertenecer a un sistema monárquico para construir una cosa diametralmente distinta, un orden republicano. De manera que el 5 de julio, además de la independencia, nacimos como venezolanos, como ciudadanos y como republicanos. La profundidad de lo que eso representa, la dimensión histórica de esa resolución tiene un enorme valor y yo creo que es sustantivo a lo que persigo conversar con ustedes esta tarde, ¿no? Eso representó dejar atrás lo que se llama el antiguo régimen, una sociedad jerarquizada, un orden conducido exclusivamente por el monarca, un principio fundamental de esa jerarquía que era la desigualdad, la inexistencia de la libertad de expresión, la censura como un código regular de funcionamiento de la sociedad. Yo diría que, sin lugar a dudas, es el cambio más profundo que ha ocurrido en la sociedad venezolana, que la ruptura que se produjo con aquella decisión representó un cambio radical en lo que significaba la condición de aquella sociedad, la condición de todos aquellos que vivían en Venezuela y que formaban parte de la sociedad venezolana de entonces. Eso, por supuesto, tuvo consecuencias terribles. Sabemos que la decisión que se tomó el 5 de julio condujo a un enfrentamiento profundamente dramático en la sociedad venezolana, que esa ruptura con la monarquía absoluta, ese empeño en construir una república enfrentó durante 2 décadas a los venezolanos por construir ese proyecto republicano. No obstante, 2 décadas después podíamos decir que se había producido y que con la creación de la República de Venezuela en 1830 estábamos en nuevas condiciones históricas. Éramos efectivamente ciudadanos, éramos efectivamente republicanos, éramos efectivamente venezolanos. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. O sea, la ciudadanía, la condición republicana, la práctica efectiva de aquellos principios sancionados a partir del 5 de julio no ocurren por generación espontánea. Por generación espontánea se necesita un enorme esfuerzo por hacerlo realidad, un esfuerzo constante, consecutivo, responsable, comprometido, que permita que aquello que se sancionó, que aquello que se aprobó, que aquello que se normó tenga consecuencias prácticas para la totalidad de la sociedad. Y a eso es a lo que quisiera referirme. ¿Cómo fue que hubo venezolanos que, independientemente de la voluntad política de quienes procuraron, entorpecer, afectar, impedir aquellos principios sancionados el 5 de julio, le pusieron la mano en el pecho a los mandones para procurar la posibilidad de que aquellos valores, aquellas prácticas, aquellos principios, aquellas normas sancionadas desde el 5 de julio tuviesen la posibilidad de ejecutarse y de llevarse a la práctica entre nosotros, ¿no? Me parece, por ejemplo, importante plantear figuras como el de José María Vargas. José María Vargas
en el momento, en 1835, cuando se levantaron los militares contra su gobierno, después de haber sido legítimamente elegido como presidente de los venezolanos, presidente civil, se negó rotundamente a aceptar los requerimientos de los reformistas a fin de que él continuase en el mando de la mano de los militares. Pero no solamente eso, sino que cuando fue restablecido en el poder por José Antonio Páez y dándose cuenta de que su legitimidad en el mando no obedecía a su condición de presidente elegido por los venezolanos, le pareció que era más legítimo, más conveniente y más asociado a su condición de ciudadano, a su condición de republicano, preferir eximirse de mantenerse en el poder mientras su posibilidad de estar allí no fuese consecuencia directa de la legitimidad de su mandato y no dependiese de las armas o la fuerza militar de José Antonio Páez. Hay otro ejemplo también en el siglo XIX que a mí me parece importante, que es el caso de Fermín Toro. Fermín Toro es un humanista, un escritor, que en 1848, cuando el Congreso fue asaltado por los seguidores del presidente José Tadeo Monagas, un asalto al Congreso que violentó, pero de una manera drástica y rotunda, la posibilidad del equilibrio en la división de los poderes públicos, y donde, producto del atentado, hubo incluso varios diputados que resultaron heridos y otros muertos. Al día siguiente, José Tadeo Monagas consideró que se podía reinstalar el Congreso para restablecer el hilo constitucional sin que eso tuviese ninguna consecuencias. Y fueron a buscar a cada uno de los diputados a sus casas para que volviesen al Congreso, porque no había pasado nada el día anterior. Pues bueno, Fermín Toro se negó rotundamente y le dijo a los emisarios del presidente que él no acompañaría aquel proyecto, que no acompañaría, y que le contestasen al presidente que él prefería que lo sacasen muerto de su casa, pero que de ninguna forma estaría dispuesto a prostituirse y a formar parte de la farsa que significaba ese Congreso. Este fue Fermín Toro y eso ocurrió en 1848. Y cuando uno se pasea más acá, todavía en el siglo XIX, y se da cuenta del poder omnímodo que acumuló Antonio Guzmán Blanco y que hubo un grupo de estudiantes que estuvo dispuesto a burlarse descaradamente del mandón en un proyecto que se llamó la Delpiniada, que significó básicamente poner en ridículo la egolatría desbordada de Antonio Guzmán Blanco, independientemente de lo que representaba en ese momento enfrentarse a la figura de un hombre que fue capaz de erigirse 2 estatuas para satisfacer su egolatría. Pues bueno, esos muchachos estuvieron dispuestos a burlarse del presidente, a hacer ver ante la sociedad toda los vicios tremendos que representaba el régimen de Guzmán. Por supuesto, tuvieron consecuencias, fueron sometidos a prisión y eso no evitó que posteriormente hubiese también otros venezolanos que se enfrentasen a la hegemonía de Guzmán. Guzmán salió de Venezuela y, como todos sabemos, sus estatuas fueron derribadas al piso por la multitud y con eso terminó definitivamente la presencia y la hegemonía de Guzmán entre nosotros. Y hay también momentos de dictadura que uno valdría la pena recordar para pensar en cómo hubo venezolanos que no les tembló el pulso para enfrentarse a nada más y nada menos que Juan Vicente Gómez. Podríamos pensar en Leoncio Martínez, aquel periodista pequeñito, flaquito, director de fantoches, que le quitaron el periódico, lo metieron preso y todavía en varias ocasiones y en más de una oportunidad insistía en expresar una vocación absolutamente inquebrantable por defender el derecho a tener la posibilidad de expresar libremente su concepción y su manera de oponerse al régimen de Juan Vicente Gómez. Y si hablamos de Gómez, ¿cómo no mencionar a los muchachos de la Semana del 28? ¿Cómo no pensar en la Semana del Estudiante, cuando un grupo de muchachos universitarios se enfrentó, en la calle, sin armas en la mano y conscientes del valor ciudadano de la lucha colectiva, a oponerse a la dictadura de Juan Vicente Gómez, ¿no? Sobre todo, la significación enorme de los estudiantes del 28 fue cambiar el rumbo de la política venezolana, por la condición colectiva de las demandas y por la férrea vocación y disposición a ponerle la mano en el pecho a Juan Vicente Gómez. Después de muerto el dictador, hay un episodio que yo reivindico enormemente y que seguro
muchas veces pasa desapercibido por coincidir con el 14 de febrero. La gente piensa más en el Día de los Enamorados y no en el enorme combate cívico que se produjo en la ciudad de Caracas el 14 de febrero, muerto el dictador, cuando un grupo de personas salió a la calle a solicitar la necesidad de que se interrumpiese la continuidad del régimen de Gómez, defendiendo la libertad de expresión y la posibilidad de constituir efectivamente un régimen democrático, y fueron avaliados e independientemente de haber tenido esa respuesta violenta por parte del régimen, estuvieron dispuestos a salir a la calle de nuevo para imponer ante la sociedad y ante el mandatario la necesidad de rectificar y de obtener los valores, las prácticas y los principios de la democracia, de la ciudadanía y de los valores republicanos. Podríamos también pensar durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez lo que significó la figura de Mario Briceño Iragorri, un hombre que se levantó con una enorme audacia, con una enorme dignidad frente a lo que representó el fraude electoral de 1952, y sin que le temblara el pulso y sin que eso representase la dificultad de verse visto expulsado del país, manifestó inequívocamente su resolución de no admitir la farsa electoral impuesta por el coronel Marcos Pérez Jiménez. O sea, si nos acercamos a lo que representó el 23 de enero de 1958, donde una alianza absolutamente compleja, plural, crítica e importantísima pudo combatir la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y derrocar el régimen que durante 10 años de manera militar había gobernado a los venezolanos, en una alianza donde participaron empresarios, la Iglesia Católica, estudiantes, amas de casa, trabajadores, profesionales, o sea, una conjunción ciudadana y republicana de venezolanos por defender los valores de la democracia y la posibilidad de constituir un régimen democrático, republicano y de alto valor ciudadano, ¿no? Los 40 años de la consolidación de la democracia desde 1958, y yo me atrevo a afirmar sin ningún asomo de duda que durante estas últimas 10 décadas, durante esta última década, han sido numerosísimas las manifestaciones y acciones de la sociedad por lograr de manera cívica, de manera crítica, de manera plural y profundamente comprometida, fortalecer y proteger los usos democráticos entre nosotros, la defensa del Estado de Derecho, el rechazo a la censura, la protección de la libertad de expresión, la ampliación de los espacios de actuación ciudadana, la preservación de los principios republicanos. Yo estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento recuerda o ha participado en alguna acción, en algún movimiento que ha tenido como propósito contribuir en el fortalecimiento de la República, en la defensa de la ciudadanía, entendida como una práctica constante y como una práctica además ineludible, ¿no? Todos estos momentos de nuestra historia, cada iniciativa, por pequeña que parezca, forman parte de un mismo esfuerzo y de una misma vocación, cuyo punto de encuentro es la condena a los abusos que se cometen desde el poder y constituyen igualmente expresión constante de una cultura política, de un ADN propio de los venezolanos que se ha ido construyendo a lo largo de 2 siglos, y yo diría que una de sus características o de sus rasgos más resaltantes es el rechazo al autoritarismo, al personalismo y a la arbitrariedad de los gobernantes, ¿no? Los protagonistas de cada una de estas historias de 2 siglos, muchísimos otros venezolanos a lo largo también de estos 2 siglos, han expresado de manera, en muchos casos anónima, con palabras y con acciones, su determinación de exigir el cumplimiento del mandato constitucional. Se han opuesto a que se violente la división de los poderes públicos. Han hecho valer el derecho que tenemos los venezolanos a expresar libremente nuestras ideas. Han procurado impedir el atropello a los principios republicanos. Han denunciado los excesos, los abusos de los gobernantes. Han manifestado sus críticas contra los mecanismos de opresión ejercidos desde el poder. Han reclamado el derecho, el respeto a los derechos políticos y los ciudadanos de todos los venezolanos, y también han luchado por hacerlo posible.
el coraje, el civismo demostrado en cada una de sus actuaciones, la solidez y la validez de sus demandas constituyen referentes fundamentales en la construcción de la ciudadanía y en la edificación de formas republicanas de convivencia. Cada una de estas experiencias, así como muchísimas otras del pasado y muchísimas otras de tiempos actuales y mucho más recientes, son piezas claves e insoslayables del proceso mediante el cual la sociedad venezolana ha manifestado su voluntad de vivir en democracia y ha procurado fortalecer y consolidar las prácticas de la democracia y las prácticas republicanas. Yo, la verdad es que como venezolana, como ciudadana y como republicana, saludo profundamente y sinceramente, y además agradezco la oportunidad que me ha ofrecido con Industria de compartir con ustedes estas experiencias históricas de construcción de ciudadanía y consolidación de las prácticas republicanas en el marco de este Congreso, reunido bajo el lema "La industria nos integra". La orientación esencial ha sido ampliar y profundizar el espíritu de la convivencia y la integración con la comunidad para obtener la comprensión del otro. O sea, las experiencias que hoy seguramente podemos conocer en el mundo empresarial, todas aquellas que se enmarcan en la cultura organizacional de la inclusión como expresión práctica de la responsabilidad social de las empresas, la búsqueda y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, yo estoy convencida que también son formas de construcción de ciudadanía, de profundización y afianzamiento de las prácticas republicanas entre nosotros. Estoy convencida también que conocer la trayectoria histórica de los venezolanos en este esfuerzo ininterrumpido de construir una república de ciudadanos, retomarla, tenerla presente en su momento, en un momento como este, precisamente cuando estamos a punto de conmemorar los 200 años de su establecimiento entre nosotros, quisiera y estoy segura que puede contribuir, y por supuesto que así lo espero, a que los ciudadanos del presente, cualquiera que sea el ámbito en el cual se desempeñe, los empresarios, los trabajadores, los propietarios, los obreros, los estudiantes, los profesionales, puedan valorar y puedan incorporar a las circunstancias actuales los esfuerzos realizados y los logros alcanzados por todos estos venezolanos consecuentes constructores de ciudadanía. Yo estoy convencida que es el más importante legado de nuestra historia, el cual, además, no solamente estamos llamados a respetar y a defender, sino sobre todo a ampliarlo y a enriquecerlo ahorita y en los años por venir. Muchas gracias.